¿Cuánto cuesta la vida del hombre que cambió la historia del mundo? ¿Cuál es el precio de vender a tu maestro, a tu amigo, al hombre que viste calmar tormentas con una sola palabra? La respuesta es tan fría como ridícula. 30 monedas de plata. El precio miserable de un esclavo herido en la antigüedad. Esta no es solo una historia de codicia, es la crónica del complot más famoso de la humanidad, ejecutado no por un enemigo, sino por el hombre que guardaba los secretos más íntimos del grupo. Prepárate para descubrir cómo un beso se convirtió en la señal perfecta para una ejecución. Para entender esta caída, debemos recordar que Judas no era un extraño, era uno de los 12 elegidos. Caminaba por los mismos senderos, escuchaba los mismos sermones y, de hecho, administraba el dinero de todo el grupo. Pero mientras otros veían milagros, en el corazón de Judas comenzó a acumularse un veneno silencioso: la frustración. Él esperaba un Mesías guerrero, un líder político que levantara una espada contra el imperio romano. Por eso, cuando Jesús empezó a hablar de morir en una cruz y de un reino que no es de este mundo, la mente calculadora de Judas colapsó. La decepción sembró la codicia, y esa duda abrió la puerta a la oscuridad. Fue así como, devorado por la impaciencia, Judas decidió tomar el control de la situación. Mientras tanto, en los pasillos de Jerusalén, los sumos sacerdotes buscaban desesperadamente arrestar a Jesús en secreto, lejos de las multitudes. Necesitaban un infiltrado y Judas vio su oportunidad. Cruzando la línea de no retorno, caminó hacia el territorio enemigo y soltó una frase que sellaría su destino: «¿Qué me quieren dar y yo se lo entregaré?». El tintineo de las 30 monedas chocando entre sí cerró el trato en las sombras. A partir de ese segundo, para Judas, Jesús ya no era su Salvador. Era una mercancía con fecha de caducidad. Con el pacto sellado y el dinero oculto, Judas regresó con el grupo simulando normalidad, hasta que llegó la noche de la última cena. En el aposento alto, la tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. En plena cena, Jesús soltó una frase inmemorable que congeló el aire: «Uno de vosotros me va a entregar». Las miradas de sospecha cruzaron la mesa mientras cada apóstol preguntaba con miedo: «¿Soy yo, Señor?». Judas, manteniendo una máscara perfecta de inocencia, repitió la pregunta. Jesús lo miró fijamente a los ojos, mojó un pedazo de pan y se lo entregó diciéndole en un susurro: «Lo que vas a hacer, hazlo pronto». Judas se levantó y cruzó la puerta. La oscuridad ya no solo estaba en las calles de Jerusalén, había devorado por completo su alma. Horas más tarde, esa misma oscuridad guió a Judas hasta el huerto de Getsemaní, donde Jesús oraba en agonía. El silencio de la madrugada se rompió con el parpadeo de decenas de antorchas y el brillo del metal de una guardia armada. A la cabeza de la multitud marchaba el traidor, quien había diseñado una estrategia infalible para no fallar en la penumbra. «Al que yo besare, ese es Jesús». Judas se adelantó, rompió la distancia de seguridad, miró a su maestro y pronunció: «Salve, maestro». Y lo besó. Un beso, el símbolo universal del afecto y la lealtad, transformado en el mecanismo de una trampa mortal. Jesús, clavando su mirada herida en él, le hizo una última pregunta devastadora: «Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre?». Los soldados avanzaron y las cadenas se cerraron sobre el Mesías. Pero el peso de un pecado así es imposible de cargar por mucho tiempo. Cuando el sol comenzó a salir y Judas vio a Jesús condenado a muerte, la adrenalina de la traición lo abandonó y la cruda realidad lo golpeó con la fuerza de un mazo. Las 30 monedas ya no brillaban. Ahora quemaban sus manos como carbones encendidos. Desesperado, corrió al templo y arrojó las monedas contra el suelo sagrado. El eco metálico resonó en las paredes mientras gritaba: «He pecado entregando sangre inocente». Pero el mundo de la traición no ofrece reembolsos. «¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú», respondieron con frialdad los sacerdotes. Abrumado por un remordimiento insoportable y sin encontrar salida a su propia oscuridad, Judas huyó a las afueras de la ciudad y terminó con su propia vida.
Lo que Judas nunca entendió es que su traición, diseñada en las sombras para destruir a un hombre, terminó convirtiéndose en el catalizador del evento más grande de la fe, el sacrificio que compraría la salvación de la humanidad. Los hombres planearon un arresto, pero Dios orquestó la redención. Si este relato te erizó la piel y te hizo reflexionar sobre el peso de nuestras decisiones, dale me gusta a este video para ayudarnos a llevar estas historias a más personas. Suscríbete al canal y activa la campanita. Cada semana narraremos los pasajes más intensos y dramáticos de las Escrituras. Déjame tu comentario. ¿Crees que Judas actuó por pura codicia o fue una víctima de su propia frustración al ver que Jesús no era el rey político que él quería? Te leo abajo.